tardes. Vamos a dar inicio al taller 10, ejercicio 1. Sea mu1 igual 0,02 centímetros elevado a menos 1 y mu2 igual a 0,04 centímetros elevado a menos 1, los coeficientes lineales de atenuación parcial para una placa de cierto material de ancho L igual 5 centímetros, donde inciden de manera perpendicular 10 elevado a 6 partículas. A. ¿Cuántas partículas son transmitidas? Y B. ¿Cuántas son absorbidas por cada proceso particular en la placa? Bueno, este es un ejercicio de atenuación lineal de un haz de fotones, ¿bien? Cuando nosotros tenemos un haz de fotones que incide de forma perpendicular sobre una placa que tiene un ancho L, este número inicial de fotones va a ser n0 y la cantidad de fotones transmitidos luego de que el haz atravesó esta placa va a ser n sub L. Bien, este es un proceso de atenuación lineal de un haz de fotones y es una atenuación exponencial, donde NL va a ser igual a N0 por E elevado a menos mu por L. Bien, donde mu es la suma lineal de los coeficientes de atenuación lineal de procesos parciales, que va a ser igual a mu1 más mu2, y bueno, si hubiera más, también se suman acá. Y L es el espesor de esta placa. Bien. Entonces, en la pregunta A me preguntan por la cantidad de partículas transmitidas. Entonces, A. Para eso tenemos que utilizar la expresión que acabamos de poner acá arriba, ¿cierto? La cantidad de partículas transmitidas va a estar determinada por n sub L. Eso es igual a n0 es la cantidad de partículas incidentes. Entonces va acá, 10 elevado a 6. n0 es 10 elevado a 6. Lo podemos poner por acá si quieren. Donde n0 es igual a 10 elevado a 6. ¿Bien? Por E elevado a menos la suma lineal de ambos coeficientes de atenuación por el espesor de la placa. El espesor de la placa lo dejamos en centímetros porque los coeficientes lineales ya están en unidades de 1 sobre centímetro. Entonces ahí se me van las unidades de medida. ¿Bien? Bueno, si metemos todo esto a la calculadora, nos da que n sub L es igual a 7,41 por 10 elevado a 5 partículas. Es decir, 7,41 por 10 elevado a 5 partículas son transmitidas a través de esta placa. Bien, en la parte B nos piden la cantidad de partículas absorbidas por cada proceso de la placa. Entonces la cantidad de partículas absorbidas, vamos a escribirlo acá, partículas absorbidas por cada proceso, es decir, por mu1 y por mu2. Bien, bueno, la cantidad total de partículas absorbidas va a estar determinada por la resta, ¿cierto?, de las partículas iniciales y las partículas transmitidas. Bien, eso va a ser 10 elevado a 6 menos 7,41 por 10 elevado a 5. Bien. Y para cada proceso en particular, bueno, esto nos resulta como 2,59 por 10 elevado a 5 partículas, ¿cierto? Que podemos o no poner esa unidad de medida. Les decía que para cada proceso particular lo que vamos a hacer es como una proporción con estos coeficientes de atenuación. Bien, entonces la cantidad de partículas absorbidas por el proceso 1 va a ser igual a n
absorbida, a la cantidad total de partículas absorbidas por mu1 sobre mu. Bien, entonces eso va a ser 2,59 por 10 elevado a 5 por 0,02 sobre la suma, 0,02 más 0,04, 0,06. Se van las unidades de medida. Y eso me da 8,63 por 10 elevado a 4 partículas. Bien, y en el proceso 2, vamos a escribir aquí proceso 1 y aquí proceso 2. El número de partículas absorbidas por el proceso 2 va a ser el número total de partículas absorbidas por la proporción de mu2 sobre mu. Bien. Eso va a ser 2,59 por 10 elevado a 5 por 0,04 sobre 0,06. Y eso nos da 1,73 por 10 elevado a 5 partículas. Bien. Ese es el ejercicio 1. Ejercicio 2. Un haz monoenergético de radiación indirectamente ionizante de 10 elevado a 12 partículas por segundo incide de manera perpendicular en una lámina de 2 centímetros de espesor de cierto material con una densidad de Rho igual a 11,3 por 10 elevado a 3 kilogramos sobre metro cúbico. Para distintos procesos de interacción, considere valores de coeficiente másico de atenuación mu sobre Rho iguales a 1 por 10 elevado a menos 3, 3 por 10 elevado a menos 4, 1 por 10 elevado a menos 4 metro cuadrado sobre kilogramo. Calcule. A. El número de partículas primarias transmitidas considerados todos los procesos simultáneos por un minuto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la misma ley de atenuación de haz de fotones. Bien. Pero lo que necesitamos obtener aquí es mu. Necesitamos este mu. Y sabemos que mu es igual a la sumatoria de todos los mu parciales. ¿Bien? Pero para eso necesitamos esos mu parciales. ¿Cómo los obtenemos? Mu1 va a ser mu1 sobre Rho por Rho. Por lo tanto, eso va a ser por el Rho, que es 11,3 por 10 elevado a 3 kilogramos. Bueno, esto estaba en metro cuadrado sobre kilogramo y este va a estar en kilogramos sobre metro cúbico. Bien, ahí vamos a obtener la unidad de medida que necesitamos. Entonces esto nos da 11,3, 1 nos da 11,3, 1 sobre metro. Luego, para mu2, lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos, vamos a cambiar el color. Para mu2, multiplicamos mu2 sobre Rho por Rho. Eso va a ser 3 por 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, tenemos que mu2, bueno, ahí tenemos que hacer esa multiplicación, nos da 3,39 1 sobre metro, o metro a la menos 1. Y por último, mu3, lo mismo. ¿Bien? Mu3 sobre Rho por Rho. Por lo tanto, mu3 nos da 1,13 1 sobre metro, o metro a la menos 1. Bien, por lo tanto ahora podemos sacar el mu total.
El mu total va a ser la suma de todos estos mu parciales. 11,3 más 3,39 más 1,13. Esto en metro a la menos 1. Por lo tanto, mu total nos da 15,82 metros a la menos 1. Bien. Entonces, ahora que tenemos mu, podemos sacar el número de fotones transmitidos, NL, que va a ser igual a N0, el número de fotones iniciales, por E a la menos mu por L. ¿Sí? Este va a ser el total. Eso va a ser igual a 10 elevado a 12 partículas, ¿cierto? Sobre segundo, que sale en el enunciado, por E a la menos 15,82 metro a la menos 1 por 0,02 metros. Ahí se me van las unidades de medida. Y me queda que NL es igual a 7,28 por 10 elevado a 11 partículas por segundo. Por lo tanto, en un minuto va a ser 7,28 por 10 elevado a 11 partículas por segundo por 60 segundos. Y eso nos da 4,37 por 10 elevado a 13 partículas. Bien. Luego en B nos piden cuántas interacciones ocurren para cada proceso. Bien, entonces aquí tenemos que hacer algo similar al ejercicio anterior y vamos a decir que NL para el proceso 1 va a ser igual a la diferencia de NL menos N0 por mu1 sobre mu. Bien, entonces eso va a ser igual a 10 elevado a 12 menos 7,28 por 10 elevado a 11 partículas por segundo, porque tenemos que tener las mismas unidades de medida, por 11,3. Y aquí podemos no poner las unidades de medida porque son las mismas, ¿cierto? 15,82. Y eso nos da NL1 igual a 1,94 por 10 elevado a 11 partículas por segundo. En un minuto, eso me queda 1,17 por 10 elevado a 13 partículas. Bien, eso para el proceso 1. Ahora para el proceso 2. Lo mismo, ¿cierto? 10 elevado a 12 menos 7,28 por 10 elevado a 11 partículas por segundo por 3,39, que era mu2, sobre 15,82. Entonces eso me da 5,83 por 10 elevado a 10 partículas por segundo. Y ahora, en un minuto, tenemos que es NL2, 5,83 por 10 elevado a 10 partículas por segundo por 60 segundos. Y eso nos da
3,49 por 10 elevado a 12 partículas. Y por último, NL3, el tercer proceso. Bien, eso va a ser, bueno, esa resta, la vamos a escribir de nuevo mejor. Menos 7,28 por 10 elevado a 11. Obvio que conviene sacar esa resta al tiro, ¿ya? Por el último proceso, que es 1,13 sobre 15,82. Bien. $2,72 por 10 elevado a 10 partículas por segundo. Bien, en un minuto NL3 va a ser igual a 2,72 por 10 elevado a 10 partículas por segundo por 60 segundos. NL3 me da 1,14 por 10 elevado a 12 partículas. Verifiquen por favor los valores numéricos, pero deberían estar correctos. Y por último, en la parte C nos piden el camino libre medio de las partículas para cada uno de estos procesos. Bien, el mu es el inverso del camino libre medio. Bien, por lo tanto, el camino libre medio iba a ser 0,088 metros o 8,85 centímetros. Bien, esto es simplemente sacar el inverso. Ejercicio 3. Una fuente de cobalto 60 da una tasa de exposición de 80 R sobre minutos a 1 metro cuando la fuente está en posición on. La regulación de protección radiológica indica que la fuente está en posición off cuando los niveles de radiación son menores a 2 mR sobre H. Estima el espesor requerido en HBl de plomo necesarios para cumplir con la regulación si el coeficiente lineal de atenuación es 66 metros a la menos 1. Bien, entonces tenemos que mu es igual a 66 m elevado a menos 1. Bien, y tenemos que la intensidad de radiación o tasa de exposición de radiación cumple con la misma forma de la atenuación lineal de fotones, porque es lo mismo. Bien, entonces tenemos la misma forma para esta expresión. Bien, X es lo que buscamos. Entonces primero lo vamos a obtener en metros y después lo vamos a pasar a HBl. Entonces lo primero es dejar la tasa de exposición inicial y la final en las mismas unidades de medida. Entonces tenemos que I0 es 80 R sobre minuto, lo vamos a dejar en R sobre horas. 4800 R sobre horas. Eso es una H. Bien. Y tenemos que el I de X, que va a ser el final, ¿cierto? Va a ser 2 mR sobre hora, que es lo mismo que 2 por 10 elevado a menos 3 R sobre hora. Bien. Entonces vamos a reemplazar en donde corresponda, en la expresión de acá arriba. Entonces tenemos que 2 por 10 elevado a menos 3 R sobre hora es igual a I0, bien, por E a la menos mu X. Bien, tenemos que reemplazar mu. Lo primero que se nos va son las unidades de medida, estas de acá. Bien.
Entonces ahora tenemos que despejar e, por lo tanto nos queda 2 por 10 elevado a menos 3. Lo que queremos despejar finalmente es x, por eso vamos a despejar primero e. Y eso nos queda igual a e a la menos mu x. Lo vamos a reemplazar al final porque no hay necesidad de reemplazarlo todavía. Esta división de acá nos queda 4,16 por 10 elevado a menos 7. Bien, y ahora podemos aplicar el logaritmo natural. Me queda de esa forma. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar x. Eso me va a quedar, pasamos el menos para el otro lado. 4,16 por 10 elevado a menos 7 sobre mu. Bien. Entonces x va a ser igual, mejor lo vamos a cambiar de posición. X me va a quedar igual a menos el logaritmo natural de 4,16 por 10 elevado a 7 sobre el mu que tenemos ahí arriba, que es 66 metros elevado a menos 1. Ahí vemos cómo el metro sube. Entonces metemos esto a la calculadora y nos da 0,22 metros. Hasta ahí estaríamos listos si no nos pidieran este valor en HBL. Así que solamente nos falta pasarlo a HBL. Sabemos que HBL es igual al logaritmo natural de 2 sobre mu. Bien, y eso nos da 0,0105 metros. Bien, por lo tanto, si un HBL corresponde a 0,0105 metros, ¿cuántos HBL corresponden a 0,22 metros? Es una regla de 3 simple. Bien, entonces vamos a decir que esto es igual a un HBL por 0,22 metros sobre 0,0105 metros. ¿Ya? Se nos van los metros así y nos queda en función de HBL. Y esto nos da igual a 21 HBLs. Bien. Ejercicio 4. A una profundidad de 47 centímetros en un medio, la dosis absorbida medida es 3,95 Gray, mientras que la dosis, debido a la radiación primaria, es 3,4 Gray. La dosis de entrada en la superficie del medio es 10 Gray. Calcule el factor build-up B, el coeficiente de atenuación lineal mu y el coeficiente de atenuación efectivo medio. Asuma condiciones de equilibrio electrónico y haces planos y monoenergéticos. Bien, entonces tenemos que la profundidad es 47 centímetros y la dosis medida en la superficie, es decir, la dosis de entrada es 10 Gray. Bien. También sabemos que la dosis medida en esa profundidad es 3,95 Gray y la dosis debida a la radiación primaria es 3,4 Gray. Bien, entonces ¿cómo calculamos el factor de build-up? El factor de build-up va a ser igual a la radiación primaria más la secundaria sobre la primaria. Bien, entonces eso va a ser igual a 3,95 Gray, que es la radiación total medida a una profundidad de 47 centímetros, sobre solamente la primaria, que es 3,4. Se van las unidades de medida y eso me queda 1,162. Sin unidades de medida porque es solo un factor. Para obtener el coeficiente de atenuación lineal, utilizamos nuevamente la expresión para atenuación. Esto fue visto en clase por la profesora Claudia.
Eso va a ser igual a, ponemos el B acá, E a la menos mu por L. Entonces aplicamos logaritmo natural como lo hicimos recién en el ejercicio anterior. Ahora despejamos mu. Lo vamos a cambiar de lado ya. Menos 1 sobre L. Bien, de esa forma. Y ahora no queda nada más que reemplazar por valores. Estamos trabajando en centímetros, así que no es necesario pasar a metros. Ya queremos el mu en centímetros a la menos 1, así que no hay problema. Se me van las unidades de medida. Vamos a aprovechar de eliminarlas acá también. Y nos queda que mu, nos faltó el negativo, nos queda que mu es 0,023 centímetros a la menos 1. Y por último, para sacar el mu efectivo, aplicamos fórmula también, que va a ser mu menos el logaritmo natural de b sobre l. Bien, bueno, reemplazamos. Esto también va a estar en centímetros a la menos 1 de b, que es 1,162 sobre l, que es 47 centímetros. ¿Ven? Ambos están como centímetros a la menos 1. Entonces podemos restar perfectamente. Y nos da que el coeficiente de atenuación efectivo es 0,0198 centímetros a la menos 1. Eso es todo, chicos. Chao.